Hola, 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 muy buenos días, mi querido amigo, mi querida amiga, Dios te bendiga. Te deseo una semana maravillosa, llena de éxito, llena de la dirección divina, que sea Dios quien siga guiando cada paso que des hacia ese alcance de tus metas, la superación de cada desafío, un crecimiento personal en todas las áreas de tu vida, familiar, que Dios pueda tener para ti, como siempre lo ha tenido y lo tendrá, misericordia, conducción por su providencia, pero que tú dejes que Dios obre durante toda esta semana en tu vida para que puedas ver la gloria de Dios, y de eso vamos a hablar en esta mañana, con lo que es el estudio ya penúltimo de la lección número 12 de un trimestre que ha pasado, siempre digo lo mismo, más rápido que todos los anteriores, pero es que es increíble cómo pasa el tiempo. Llegamos al final de esta lección, ya casi el final, es la penúltima lección, ya la próxima semana la última de una lección maravillosa donde hemos podido, a la luz de la historia del libro de Éxodo y la experiencia del pueblo de Israel, ver allí tantas figuras que se relacionan con nuestra lucha diaria, con nuestro caminar cristiano rumbo hacia la Canaán celestial. El título de la lección es eso: muéstrame tu gloria. Y esta lección destaca precisamente esa petición y experiencia de Moisés cuando le pide a Dios esto. Éxodo 33:18, Moisés le dice a Dios: Señor, muéstrame tu gloria. Así que es de repente un tanto, para el momento en el que esto se menciona, pudiéramos decir como que no pareciera venir esto de la boca de un hombre que ya tenía una vasta experiencia con Dios, sino que tenía ya muchos y muchos años habiéndose relacionado con Dios, habiendo visto el despliegue del poder de Dios, desde la zarza ardiendo allí sin consumirse, todo lo que fue desde su nacimiento, la manera maravillosa como Dios le sanó, como Él obró de manera milagrosa con ese despliegue de poder y a través de Él para liberar al pueblo de Israel, cómo se abrió el mar en dos, en fin, tantas experiencias que hasta ese momento, cuando Él hace esta petición, ver la columna de fuego y la nube que en el día protegía al pueblo, el maná que caía del cielo, que a estas alturas de la experiencia de Moisés, él diga: Señor, muéstrame tu gloria. Esto denota que el ver la gloria de Dios va más allá de lo que realmente es visible, y es más allá de lo visible, una experiencia interna, es algo vivencial, es algo que nace desde el interior y que posteriormente va a generar resultados o efectos en la parte externa, en la apariencia, en nuestro comportamiento y en nuestro accionar. Entonces, no era simplemente un pedido de parte de Moisés para Dios, que le dice: Señor, yo quiero verte cara a cara, yo quiero ver tu rostro, sino que con ello Moisés le estaba diciendo a Dios: Señor, no me siento satisfecho, yo te quiero conocer más, quiero tener una relación contigo más íntima, ¿no? Entonces, este episodio es muy interesante porque nos muestra que el camino, la vida cristiana, e ir siendo transformado de gloria en gloria hasta poder reflejar la gloria de Dios, es un camino que dura toda la vida y que nadie puede decir, pensar, creer que ya ha alcanzado el nivel máximo de crecimiento, donde ya no hay más que aprender ni más transformación que recibir, sino que es un aprendizaje continuo. Y Dios, al ser quien es, un Dios sencillamente omnipotente, un Dios que no tiene tamaño, es un Dios poderoso, es el Dios de todo y que está en todos. Sencillamente, para nosotros llegar
a relacionarnos con Él, tenemos que entender que va a ser una experiencia que nunca dejará de ser, pero que tiene que ir en franco progreso. Entonces la lección de esta semana lo que nos quiere enseñar es la necesidad que tenemos de llegar a conocer a Dios de manera verdadera, no de manera teórica, no queriendo decir con ello que el aprendizaje teórico no importe, claro que importa, pero es más que eso. Segunda de Pedro 3:18, como dice Pedro, dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Entonces, es algo parecido a esa experiencia de ese niño que tiene que ir avanzando y avanzando y pasando por diferentes etapas en su crecimiento físico, en su crecimiento académico, hasta que va madurando y llega a ser entonces un hombre independiente, llega a madurar. Entonces, la experiencia cristiana es algo así, que no nos podemos saltar los lapsos, sino que tenemos que nosotros ir en franco progreso, entendiendo que estamos sometidos bajo un proceso, pero en ese proceso Dios se muestra a nosotros cada día, tiene misericordia de nosotros, pero Él quiere que nosotros podamos ir avanzando, no exigiendo Dios una perfección absoluta, sino un crecimiento constante conforme a esas etapas en las que nosotros nos encontramos. Así que como no le podemos pedir a un niño un nivel de entendimiento o de accionar o de comprensión que ya uno de adulto puede tener, de igual manera en la carrera espiritual ocurre exactamente lo mismo. Ahora, vamos entonces aquí a la parte del día domingo que se titula la tienda de reunión. Sabes que este es un día importante de estudio. Porque me mostró una situación realmente delicada, ¿no? Allí vemos en Éxodo 33, 7 al 11, un momento especial, ¿no? Entre esa relación de Dios con Moisés, donde vemos cómo después que ocurrió lo del becerro de oro, lo estudiamos la semana pasada, cómo el pueblo desprecia a Dios y le desconoce como su Dios, y llega un momento en que Dios desconoce también a su pueblo como su pueblo. Ya sabemos que llegó un momento en el que Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Ya no puedo más. O sea, voy a destruir tu pueblo. Ya no lo llama mi pueblo, sino tu pueblo. Es el que tú sacaste de Egipto, lo voy a destruir. Entonces llegó un momento triste en el cual Dios dijo, bueno, tú no me reconoces como tu Dios, sabes que yo te respeto esa decisión, yo lo entiendo, yo me aparto, ¿no? Entonces tú no eres mi pueblo, tú no quieres que yo sea tu Dios. Entonces, a priori pudiéramos pensar que esta es como una reacción de Dios similar a la nuestra. Bueno, si tú no me quieres, yo no te quiero. Bueno, si tú no me das, yo no te doy. Y no es así, no es así. Acá vamos a ver algo interesante. Sabes que existía lo que era el tabernáculo de reunión, ese que estaba en medio del pueblo. Una parte del pueblo iba detrás del tabernáculo, la otra delante, y entonces allí llevaban sobre ellos la columna de nube que les protegía del sol en el día, la columna de fuego que les daba calor y les alumbraba el camino para poder avanzar, y allí en medio estaba el tabernáculo de reunión, símbolo de la presencia divina. Pero acá vemos que Dios le dice a Moisés que ahora Él quiere que construya una tienda, ¿no? Una tienda de reunión, ¿no? Entonces ya aquí es algo distinto porque no se refiere al mismo tabernáculo, sino a una tienda provisional que se diseñó, que se formó, pero que esta estaba fuera del campamento, ¿no? Entonces vemos cómo allí es llevado el arca del testimonio, y esto es un símbolo de que en el momento en que el pueblo desconoce a Dios, Dios dice, bueno, entonces yo no te voy a imponer mi presencia. Tú me has dicho que yo no quiero, yo no tengo nada que ver contigo, tú no quieres que sea yo tu Dios, yo voy a respetar tu decisión, y entonces Dios se aparta, ¿no?
Se aparta, pero fíjate tú. ¿Quiere decir acá que Dios dejó de amar al pueblo y Dios dejó de vigilar a su pueblo? No, en ningún momento, pero la experiencia o la lección importante que quiero resaltar acá es que vemos allí como entonces en esa tienda que se colocó fuera del campamento, ahora allí iba Moisés hasta allá a encontrarse con Dios en esta tienda de reunión, ¿ok? Y desde lejos, desde la entrada de las casas, de sus tiendas, cada israelita, cada judío estaba mirando cómo llegaba Moisés a encontrarse con Dios en esta tienda de reunión y allí descendía como una nube densa, símbolo de la presencia de Dios, y estaba allí entonces, dice la Escritura, Dios hablaba con Moisés y Moisés con Dios como se habla con un amigo. ¿Ok? Entonces allí Dios impartía toda su voluntad para Moisés, que a la vez era la voluntad y las instrucciones para todo su pueblo. Entonces, pero lo que quiero notar como lección importante acá es lo siguiente, ¿no? ¿Dejó Dios de amar al pueblo y de estar pendiente de él? Claro que no, ¿ok? Claro que no, pero fíjate tú el equilibrio de esta parte. Nuestros pecados reiterativos, nuestra forma quizás a veces no verbal y textual de decirle a Dios, ¿sabes qué? Déjame en paz, no quiero que te metas en mi vida. Pero sí, muchas veces lo hacemos con nuestras actitudes que son más elocuentes que nuestras palabras. Llega un punto en que el Señor, en su condición de caballero, de respetar nuestra voluntad y nuestro libre albedrío, de tanto rechazarle y exigirle que le dejemos, Él nos va a dejar. Claro que nunca nos deja completamente. Allí vemos que no fue que Dios se fue muy lejos de ellos, sino que colocó su tienda, como quien dice, afuera del campamento, pero como que vigilándolos. No, Dios está en todos lados. Está bien, pero es un sinónimo, no un símbolo de que Dios respeta nuestra libertad y que nuestros pecados nos alejan la presencia de Dios de sobre nuestras vidas, no porque Él deje de amarnos, sino porque Él va a respetar nuestras decisiones. Sin embargo, vemos a un Dios allí cercano aun cuando le decimos, vete, ya no te quiero en mi vida. Dios siempre estuvo cercano y estuvo pendiente de su pueblo, ¿ok? Así que nos damos cuenta de que allí llegaba Moisés y tenía ese encuentro directo con Dios. Un proceso que continuó desde que Dios llamó a Moisés, donde Dios le fue moldeando paso a paso, ¿ok? Como Moisés escribió el libro de Job, Génesis, mientras pastoreaba las ovejas, cómo después se convirtió en ese profeta fiel, a pesar de la rebeldía del pueblo. Moisés no cambió en su amor para con el pueblo, siendo un tipo tan maravilloso y un gran ejemplo de lo que era Cristo nuestro intercesor, que nunca nos abandonó, sino que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros para salvarnos. Vemos cómo allí Moisés fue siendo ¿qué? Fue siendo transformado, fue siendo tratado. Sin embargo, al parecer, Moisés Moisés como que no se percataba de este cambio. Y esto es importante. Dice que la obra del Espíritu Santo es como el viento, que oye su sonido, pero que no sabes de dónde viene ni hacia dónde vaya, si es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Es decir, la transformación, cuando es verdadera, es eficaz, los últimos que nos vamos a percatar de la misma, realmente seremos nosotros o será aquel que la está experimentando. Pero los demás lo van a ver. Fíjate tú cómo el Señor fue moldeando la vida y el carácter de Moisés, cómo él fue creciendo. Sin embargo, él se sentía insatisfecho. ¿Pero por qué? Bueno, porque es que cuando nosotros en nuestro crecer espiritual nos comparamos con los demás, vamos a creer que vamos muy bien y que ya posiblemente lo hemos alcanzado. Pero cuando la búsqueda nuestra es hacia Dios, hacia tener una intimidad con Él, siempre habrá un punto de insatisfacción. Porque es que claro está, nunca llegaremos a conocerlos completamente,
¿ok? Esto durará por la eternidad, porque así de grande es el Señor, y nunca llegaremos pues a recibir una transformación absoluta, sino hasta que Él se manifieste y Él nos transforme y seamos glorificados, es decir, revestidos de la gloria de Dios para poder permanecer entonces en una perfecta y eterna obediencia. Pero lo que quiero resaltar acá es la necesidad que tenía Moisés de querer más de Dios. Se sentía insatisfecho. Entonces él quería mucho más, mucho más. Nos muestra precisamente esto, que para llegar a crecer más en intimidad con Dios, debemos tomar ese tiempo diario, no esporádico, en el cual debemos entrar en esa conexión íntima con Dios, donde solo Dios y yo estemos, donde solo tú estés con Dios, derramando tu alma, contemplando su rostro, meditando en Él, una relación íntima, una relación que en la medida en que más te acercas, más indigno te sientes, más necesidad sientes de Él, de su gracia, de su misericordia, de su transformación. Esto te vuelve más humilde, más empático para con el pecador, más consistente y persistente en la oración, en el estudio de la palabra y en contarles a otro la maravillosa experiencia que estás viviendo, donde nunca te llegas a sentir completamente lleno, sino que siempre entiendes que necesitas más y más de Él. Luego entonces en la parte del lunes que se titula para que te conozca, en Éxodo 33, 12 al 17, vemos allí cómo Moisés está hablando con Dios con una conversación muy, pero muy personal, muy reveladora, muy íntima. Moisés reconoce que aunque ha estado caminando con el Señor, él siente, y me imagino que así se lo expresa: Señor, hay muchas cosas que no entiendo. Señor, y yo te quiero conocer plenamente. Y es por eso que allí Moisés le dice entonces a Dios lo que encontramos como título de la lección en el versículo 13 de este capítulo de Éxodo que estamos estudiando, donde Moisés le dice a Dios: entonces, Señor, te quiero conocer más íntimamente. Por favor, te ruego entonces que me muestres tu gloria, para así yo poder ahora entender tu camino, para que yo te llegue a conocer plenamente. Fíjate tú cuál es el proceso, ¿no? O sea, es encontrarme con Dios en la intimidad, es encontrar cómo Dios se revela a mi vida, pero es pedirle al Señor, en la medida en que me conecto con Él, que Él me muestre el camino. ¿Y quién es el camino? Dice la Escritura que yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿ok? Así que el camino es Cristo, el camino es Cristo. En esto consiste pues la vida eterna, en que te conozcan, me conozcan a mí, ¿ok? A ti, Dios, y a tu Hijo, a Jesucristo, a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna, en caminar con Cristo constantemente. Muéstrame entonces tu camino. Es decir, quiero conocer a Cristo e ir tras sus pisadas. Esto revela una gran verdad espiritual que tiene que ver con que el conocimiento de Dios no es un conocimiento teórico, no es mero acumulamiento de información teórica, sino relacional. ¿Ok? Moisés, como ya dije, había visto despliegue del poder de Dios, los milagros, había escuchado la voz de Dios, Dios le había entregado a Moisés los 10 mandamientos, en fin, y sin embargo él seguía sintiendo que le faltaba algo. ¿Y qué era eso? Como ya dije, era un conocimiento más íntimo y profundo del carácter y de la voluntad divina. Entonces, esta petición surge en un momento crítico. Fíjate cuándo surge. Surge después que ocurre la idolatría del pueblo, la desviación del pueblo, la adoración al becerro de oro, cuando Dios le había dicho a Moisés que él enviaría un ángel que les acompañaría y que acompañaría a Moisés de manera personal. ¿Y qué es lo que Moisés le dice a Dios cuando Dios le ofrece esta protección? Fíjate lo que él le responde. Él le dice: mira, yo no quiero un ángel, un mensajero. Yo no quiero que tú envíes a alguien. Le dice lo que encontramos en el verso 15. Si tú, no un enviado por ti, si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no nos saques de aquí.
Señor, si no eres tú quien vas a ir conmigo, no nos saques de aquí. Y esto muestra que más que las bendiciones de poseer la tierra prometida, Moisés lo que quería era poder tener una experiencia íntima y tener a Dios permanentemente, 100% para él, con él permanentemente. Moisés quería estar con Dios allí tan cerca como él hasta ahora sentía que no lo había estado. Entonces ese deseo de Moisés es un deseo progresivo. Moisés no se había quedado estancado. Moisés había ido siendo transformado. Bueno, recuerda, desde ser pues una persona violenta que mata a un egipcio y es tratado durante 40 años en el desierto y ahora entonces 40 años más en la travesía por el desierto hacia la tierra prometida, pues Moisés sencillamente era una persona que había ido siendo transformado de gloria en gloria, es decir, de contemplar a Dios constantemente durante toda su vida y de haber ido siendo tratado, y entonces él entiende, ¿verdad? Entiende que más que esa bendición como tal de una tierra, él lo que quería era llegar a conocer a Dios de manera plena. Entonces allí vemos la estructura, ¿no? Cómo primero sube al monte a encontrarse con Dios, luego entra en una nube ante la presencia de Dios, como lo dice Éxodo 20:21. Más adelante pasa 40 días con Dios, en relación con Dios, recibiendo la ley y las instrucciones de Dios para su vida y para el pueblo, Éxodo 24, y después otros 40 días intercediendo por el pueblo, ¿ok? Una vez que el pueblo cayó en la idolatría. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque nos damos cuenta cómo todo es un proceso. Y en ese proceso vamos a recibir decepciones, vamos a recibir chascos donde creemos que no avanzamos o que nuestro liderazgo no está siendo efectivo, que los demás no están valorando lo que estamos haciendo pues por ellos, por Dios, por su obra. Sin embargo, este relato nos muestra de que nunca en medio de ese proceso, nunca estamos solos. Dios siempre va con nosotros, ¿ok? Podemos entender las doctrinas, todas las historias bíblicas, asistir a la iglesia, diezmar, ofrendar, pero eso no implica conocer a Dios de una manera vivencial y de una manera transformadora. Que para que esto ocurra tiene que ser una experiencia diaria que va a impactar nuestra forma de pensar, de juzgar, de actuar, de sentir, ¿ok? Y Jesús mismo lo afirmó, como ya lo mencioné, diciendo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y pues que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la vida eterna no comienza después de la muerte, sino ahora con un conocimiento más profundo y personal y constante con el Dios viviente. Entonces, en la parte del martes vemos cómo se titula Muéstrame tu gloria, ¿no? En Éxodo 33:18, entonces hace Moisés esta petición muy audaz, muy profunda y muy grande, que yo diría de las más grandes que encontramos en la Biblia, donde Moisés le dice a Dios: Señor, yo te pido entonces que me muestres tu gloria. Entonces, como te digo, en ese momento, cuando a pesar de todo lo que él había vivido, quiere más, ¿qué es lo que Dios muestra entonces? ¿Acaso parecía poca la gloria de Dios con ver todos los milagros que habían ocurrido? Como cuando Dios descendía al monte, el monte temblaba, humeaba, la voz retumbaba, un Dios poderoso. Entonces, cuando Moisés dice quiero más, óigame, definitivamente no se está refiriendo a un despliegue como tal, físico, por así decir, ¿no? Del poder de Dios, sino que va más allá. Y lo encontramos precisamente descrito en Éxodo 33:19-20, con la respuesta que Dios le da a Moisés cuando éste le dice: muéstrame tu gloria. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de parte de Dios para con Moisés? Le dice: está bien, Moisés, prepárate porque te voy a mostrar mi gloria. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Bueno,
vas a ver mis espaldas, ¿no? Allí suena de repente contradictorio porque dice que cuando Moisés entró allí en la tienda de reunión, se sentó y hablaba con Dios como quien habla, con un amigo. Es decir, pero Moisés no vio el rostro de Dios. Dice que nadie ha visto el rostro de Dios y podrá vivir, pero dice que Dios pasó y vio las espaldas de Dios y le dijo, haré pasar todo mi bien. Cuando le dijo, te voy a mostrar mi gloria, entonces le dijo, prepárate Moisés, porque te voy a mostrar mi gloria. ¿Y en qué consistió la gloria de Dios que Moisés pudo ver? Le dijo, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Sigue diciendo otras cosas allí, pero luego dice, y tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Ok? Entonces allí básicamente lo que quiero resaltar son las palabras del Señor que dice, yo haré pasar todo mi bien y mi misericordia que yo tengo con quien el que yo quiero tener. Es decir, con todo el mundo. Nadie puede decir, Señor, pero es que este no se merece de tu misericordia. No, yo tengo misericordia de quien yo quiero. ¿Y de quién realmente tiene misericordia Dios? De absolutamente todo el mundo. ¿Ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Entonces, allí lo que está diciendo es, yo te haré pasar todo mi bien y la misericordia que yo tengo para con todos los hombres, se lo merezcan o no. Y en esto consistió entonces la gloria de Dios. No es una manifestación externa de poder, sino una revelación de su carácter, que es un carácter lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de compasión y justicia y fidelidad. Entiendo una cosa, la gloria de Dios es una gloria donde Dios muestra su gran amor infinito, pero también muestra el celo que Él tiene y la repugnancia que Dios tiene para con el pecado. No así para con el pecador, pero sí para con el pecado. A tal punto que, como veíamos antes, si el hombre pues no quiere que Dios siga siendo su Dios, Dios tendrá que lamentablemente apartarse, pero siempre estará cerca para volver apenas nosotros le invocamos. Entonces allí vemos cómo Dios le concede a Moisés una experiencia única. Dice allí Éxodo 33, 22 y 23, y lo colocará en una grieta de la peña, lo cubrirá con su mano y luego permitirá que vea sus espaldas. Entonces es una imagen profundamente simbólica porque muestra que nosotros, pues incluso Moisés, no podemos ver de manera total a Dios, ni siquiera Moisés, conocerlo de manera plena y total, pero sí podemos conocer tanto de Él como nos lo permite nuestra condición humana caída, ¿sí? Pero lo más importante no es verlo físicamente, sino entender quién es Él, su carácter y sobre todo entender el amor de Dios para con nosotros. Así que esto nos muestra que la vida de Moisés fue una vida que fue creciendo, ¿no? En liderazgo en la medida en que él fue creciendo en comunión con Dios, relacionándose con Dios como con un amigo, donde Dios le dio esas concesiones a Moisés, revelándosele cada día más, y es la misma experiencia que tú y yo podemos tener. Señor, quiero conocerte más, quiero saber más de ti, revélate más a mi vida, Señor, y Él lo va a ir haciendo. Y créeme que a veces, cuando más vemos el despliegue de la gloria de Dios, de su amor, de su bondad y de su misericordia, es en los momentos difíciles que llegan a nuestra vida, ¿ok? En la parte del día miércoles dice el nombre del Señor, el nombre del Señor. Y después de que Moisés pide ver la gloria de Dios y el Señor accede a revelarle algo más profundo de él mismo que las meras manifestaciones visuales, que habían habido muchas, en Éxodo 34, 5 y 7, Dios proclama su nombre delante de Moisés. Y no es solo un nombre con etiqueta o identificación, sino que en la Biblia se representa, el nombre de Dios representa el carácter de él, la esencia de su persona. Cuando Dios proclama su nombre, Él está revelando quién es realmente Él. Por eso entonces dice el texto en Éxodo 34, 6 y 7, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que
guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. ¿Te das cuenta acá cómo no podemos separar estas dos cosas de lo que es el carácter de Dios? Su amor inquebrantable, infinito, y por supuesto el celo la determinación que Dios tiene para no aceptar el pecado. Por eso es que nadie podrá habitar delante de mi santo monte, dice, sino aquel el limpio de mano y puro de corazón. O sea, necesitamos la transformación de parte de Dios. Él nos tiene que transformar. No podemos pensar que Dios va a ser un Dios que va a negociar con el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, y Él te extiende su mano y su poder transformador para que Él nos vaya transformando día a día. Y esto no significa que no cometeremos pecado, pero que sí tendremos que experimentar el poder transformador del Evangelio. Entonces este es un pasaje fundamental, porque allí Dios se autodefine. Y no como un juez precisamente severo, implacable, inalcanzable, sino como un Dios cercano que derrama su gracia sobre su pueblo, su amor, su justicia. O sea que esta revelación o esta palabra se convierte en el fundamento teológico de toda la Biblia, y son repetidas, pues como lo repite David, Jonás, Joel, Nehemías, donde se ha dejado claro cómo es Dios y cómo es su carácter. Es importante que esa primera cualidad que se menciona cuando Dios se autodefine, compasivo, es eso, compasivo. Que en hebreo esa palabra tiene su raíz en el original, significa útero, lo que significa que sugiere una compasión que va desde las entrañas, como esa compasión, la de una madre que siente algo que solo ella puede sentir por ese hijo que está allí creciendo y que se ha concebido en su vientre, una relación tan intensa entre la madre y este embrión, entre ese bebé y esa madre, una conexión pues muy profunda, que ni siquiera la podemos nosotros tener como padre con un hijo. Sí puede llegar a ser maravillosa la experiencia y el amor que tenemos con los hijos, pero se denota allí. En la traducción significa allí con la palabra útero, proviene de esa misma raíz, y significa eso, que Dios se compadece de nosotros de la manera como se compadece la madre por el hijo de su vientre. Es esa relación así de intensa y de cercana, no es un Dios distante. Así cuán cerca está el bebé de su madre, que está dentro de ella, que ella lo lleva consigo, lo protege allí en su vientre. Así es Dios de cercano con nosotros. Pero también se menciona, como ya dije, su justicia. No tendrá por inocente al culpable. Es decir, Dios, porque nos ame como el buen padre que ama, y la buena madre que ama a su hijo, no va a ignorar el pecado, no lo va a dejar sin reprensión, no va a minimizar los errores del hijo, porque si no, no sería un padre amante. Su gracia no elimina la justicia, su misericordia no anula la responsabilidad, el amor de la madre o del padre no anula el deber de corregir entonces a su hijo, sino que tiene que mantener un equilibrio perfecto. Si ese es un buen carácter, un padre que ama y una madre que ama con locura a sus hijos, pero que también es inquebrantable con respecto a lo que significa, ¿qué cosa? Bueno, aplicar la justicia por amor a su hijo y para librarle de lo malo. Entonces, esto fue un momento transformador para Moisés, porque no solo recibió esa visión de quién es Dios, sino que en esta experiencia, pues lo cambió profundamente. Y es un recordatorio poderoso de que la transformación solo va a llegar de una manera profunda, plena, es en la medida en que nosotros mantengamos esa relación íntima por parte del Señor. ¿Ok? Esa es la invitación de este día, que nosotros debemos evaluar la relación que tenemos hoy día con Dios. Cómo concebimos a Dios, como ese Dios tan maravilloso que nos ama tanto, pero que a la vez es Dios. Es un Dios que aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, qué importante es que lo podamos entender de esa manera. ¿Qué ocurrió entonces con Moisés? Una vez que Dios se le reveló, una vez que Dios le mostró su gloria.
Encontramos allí en la parte del jueves, Moisés reflejaba la gloria de Dios. Después de ese profundo encuentro que tuvo Moisés con Dios, que él desciende, entonces ahora con estas dos nuevas tablas de piedra de la ley de Dios, porque las primeras habían sido rotas, ahora esta vez resulta que el cambio que se experimentó en la vida y la fisonomía de Moisés fue realmente claro. Dice que su rostro, Éxodo 34, 29 al 35, resplandecía. Moisés no se daba cuenta de que su rostro brillaba de esa manera después de haber estado hablando con Dios, pero el pueblo lo notó. El pueblo lo notó y tuvo miedo. Curioso esto, ¿no? El pueblo es quien lo nota, no lo notarás tú. Tú nunca te creerás mejor que los demás. Pero los demás van a saber que están delante de una persona que ha tenido y tiene constantemente un encuentro con Dios. Y este es un detalle importante cuando dice, tuvo miedo, porque sabes una cosa, tú serás el último en darte cuenta, pero tú vas a ser pues un conducto de ese amor de Dios para con los hombres, pero también un conducto de lo que es la justicia de Dios. Las personas cuando están frente a alguien, no autoritario, sino alguien que está revestido del amor y la santidad del Señor, va a evitar comportarse de una manera que suele comportarse, porque sabes que está delante de alguien que está representando a Dios y a su carácter. Y esto pasó. Este es un detalle importante que tenemos en la experiencia de Moisés, porque la cercanía con Dios es la que transforma de adentro hacia afuera al ser humano. Y no para que éste se convierta en una persona egocéntrica que se sienta mejor que los demás, sino que es el último que se va a dar cuenta. Él va a sentirse lejos de Dios y necesitado de tener más de Dios, más y más y más. Pero ¿qué pasa? Claro que se dejará ver. Los destellos de la gloria de Dios se van a ver en una persona que ha tenido un encuentro con Dios, en su carácter, en sus palabras, en sus acciones, absolutamente todo. Y esto lo retoma Pablo, esta idea en 2 Corintios 3:18. Él lo amplía porque dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Entonces allí Pablo explica que esta experiencia no es una experiencia solo para Moisés, sino es una experiencia que todos nosotros, cada creyente, al contemplar el carácter de Dios a través de la oración, del estudio, de la testificación, del pensar en Él, en meditar en Él, en su palabra, en confiar en Él, en verle actuar en nuestra vida, en servirle, en arrepentirnos, en tomarnos de su brazo poderoso, esto va a hacer que el Señor vaya colocando su carácter, revistiéndonos de su carácter a nosotros, y eso las personas lo van a ver. Este cambio nunca ocurrirá producto del esfuerzo humano, jamás, nunca, sino producto de la obra transformadora de Dios con su Santo Espíritu que nos va renovando cada día, quedando nuestro pasado atrás y cada día viviendo un encuentro nuevo con Dios. Lo que ayer viví con Dios no me puede servir para hoy. El pecado del cual ayer participé lo tengo que dejar, lo tengo que abandonar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero esas victorias espirituales que ayer viví quedaron ayer. Hoy necesito una nueva experiencia, una nueva conexión con Dios, porque lo de ayer ya no va a ser suficiente, no va a servir. Entonces va a ser un cambio que no pasará inadvertido delante de los hombres. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que hagamos nunca lo haremos para ser vistos nosotros, valorados nosotros, sino para glorificar el nombre de en quien hacemos todas las cosas. Así que ha sido una experiencia realmente transformadora. Esta experiencia de Moisés y su encuentro con Dios de una manera poderosa, como un recordatorio de esa verdadera y profunda relación que transforma vidas, las vidas de los hombres, no importa su condición.
Éxodo 34, allí nos muestra que esa relación íntima con Dios que desciende del monte con un rostro que refleja el encuentro que tuvo con Dios, es la experiencia diaria que las personas deben tener al relacionarse con nosotros. ¿Qué ven las personas cuando llegamos al trabajo? ¿Qué ven nuestros hijos cuando llegamos al hogar o cuando salimos del hogar? ¿Se va un hombre de Dios revestido de la gloria de Dios? Cuando recibe a la madre, una madre compasiva, cuando llegamos al trabajo, llegó un hombre conforme al corazón de Dios. En el ministerio que desarrollamos, realmente reflejamos la gloria de Dios. El apóstol Pedro exhorta a los creyentes a crecer en gracia y en conocimiento de Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18 lo hace, y Pablo recuerda que al contemplar la gloria del Señor, nosotros somos transformados de gloria en gloria. Es un crecimiento continuo que dura toda la vida y que aún en el reino de los cielos seguiremos creciendo y creciendo y creciendo en el conocimiento que necesitaremos tener acerca de Dios. Hay una advertencia. Moisés dice allí que él debía cubrir su rostro al hablar con el pueblo porque el resplandor les podía causar miedo, y esto nos enseña algo importante, que es esa compasión, paciencia, fidelidad. Tenemos que ser compasivos con las demás personas. Personas que tal vez no están viviendo una experiencia tan cercana con Dios, que claramente les vemos que están viviendo muy contrario a la voluntad de Dios para sus vidas. Sin embargo, tener paciencia con estas personas, ¿verdad? Porque nosotros vamos a demostrar el amor, el carácter, la simpatía y la paciencia que Dios tiene por el pecador, también la tenemos que tener nosotros para con las personas que están, al igual que nosotros, en un proceso, pero posiblemente usted pueda ir más en un avance, una experiencia más continua y creciente con el Señor, pero eso le debe llevar a usted no a sentirse mejor que los demás, sino a ser muy compasivo, amoroso, constante con aquellas personas que están allí lejos de esa experiencia. Busquemos más de Dios. Permitamos entonces que su presencia nos guíe y que podamos reflejar su gloria día a día en todos los lugares donde nos desenvolvamos. Dios te bendiga. Hace una lección hermosa, muy aleccionadora. Tenemos que prestar atención. No. Por favor, con nuestras acciones y pecados conscientes, repetitivos y una rebeldía tan abierta, no alejemos a Dios de nuestro campamento, de nuestro hogar, de nuestro entorno, porque ¿qué sería o qué será de nuestra vida si el Señor nos dejara? Demos gracias a Dios, porque no se duerme ni se adormece el que guarda Israel. Él es tu guardador, Él es tu sombra a tu mano derecha, y por eso es que el sol no nos fatiga, sino que Él siempre nos está cubriendo cada día con su manto. Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Padre querido, bendice a todo aquel que recibe esta palabra. Es un mensaje maravilloso, Señor. Ayúdanos a abrazar esta verdad, a vivir esta experiencia cada día, a dejarnos transformar de gloria en gloria por ese poder de tu Santo Espíritu y por ese amor que has derramado en la cruz del Calvario al entregar a tus hijos para salvarnos. Quédate pues con nosotros y danos una semana de victoria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.